Bienvenidos a Entérate. Continuamos con el 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral. En este seminario se comentaron 2 publicaciones: el catálogo de requisitos para el ejercicio de los derechos político-electorales en el sistema normativo interno en el estado de Oaxaca y la guía de actuación para quienes imparten justicia electoral en los casos que involucran a pueblos y comunidades indígenas, con perspectiva intercultural y de género. Los tribunales constitucionales son el medio más idóneo para resolver los conflictos sociales. Por ello, los jueces deben emitir resoluciones que garanticen la defensa de la verdad legítima de los pueblos indígenas, para tutelar sus derechos y lograr la credibilidad en la justicia. De ahí la importancia de estas publicaciones. Por favor, siga con nosotros para que conozca más sobre las mismas. Así sabemos, por ejemplo, que de los 417 municipios que se eligieron por usos y costumbres, en 2013 hubo 124 municipios con problemas electorales, 11 en que no se llevaron a cabo elecciones y de ellos 5 municipios replantearon sus sistemas normativos. Muy interesante resulta la detección que hacen de conflictos y sus razones, como son disputas interétnicas, conflictos entre indígenas y avecindados, entre pobladores de ciudades y regiones rurales, entre grupos con partido político y sin partido político, etcétera. En este trabajo, la cuestión de género está más desarrollada, sobre todo con estadísticas, lo que permite ver que en Oaxaca el 39% de los municipios no se les permite a la mujer votar ni ser votada. Pero hay muchísimas variantes que se pueden ir detectando en cada uno de estas listas. Algo muy significativo es que para el trienio 2014-2016, en total se eligieron para ser miembros de los ayuntamientos a 105 mujeres, de las cuales son algunas, la mayoría de ellas propietarias de los puestos. Es muy provechoso el detectar qué puertas están abiertas y qué otras están cerradas para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en las comunidades indígenas. Sin embargo, este exitoso trabajo estadístico puede verse neutralizado con la insistencia en destacar las restricciones. Al final es un derecho alternativo con rasgos distintos y opuestos a los nuestros, y lo que hay que maximizar es la autonomía y la autodeterminación. En este capítulo de autonomía habla que explorar más problemas que van más allá del género. Bueno, muchísimas gracias y felicito a los autores de estas obras. Muchas gracias, doctora Izquierdo y de la Cueva. Su excelente intervención desde una óptica de historiadora viene a confirmar aquí la relevancia de que el juez tenga debates multidisciplinarios. Creo que esto viene a fortalecer el concepto, la visión, la autocrítica, pero también los valores de ponderación en base a los cuales trabaja un juez. Nada más que decir ni que agregar a esa excelente presentación que acaba de hacer usted sobre la guía para los impartidores de justicia en materia electoral. Muchísimas gracias. Cedo ahora la palabra por 30 minutos al doctor Juan Carlos Martínez Martínez. Buenas noches. Y quiero reiterar mi agradecimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a todas las instituciones coorganizadoras de este interesante evento, pues que me hayan considerado para reflexionar aquí con ustedes sobre la publicación
de este material. A mí nada más me llegó la guía de actuación para juzgadores y no el otro texto que tenía muchas ganas de leer y al que me habían invitado originalmente. Pero estoy pensando qué decir para no reiterar la excelente exposición y descripción de los materiales que acaba de hacer la doctora Izquierdo. Y entonces me gustaría iniciar con una reflexión respecto al cambio tan importante que podemos observar quienes hemos estado por años dedicados a estos temas, a esta materia. Realmente creo que no podemos sino estar sorprendidos de la transformación tan importante que ha vivido el Poder Judicial de nuestro país y en particular el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al abrirse a esta perspectiva del pluralismo jurídico. Digamos, la mayoría de los que estudiamos Derecho hace más de 10 años teníamos esta idea tan grabada del positivismo jurídico de que, bueno, en realidad norma jurídica solo es aquella que está en esta esfera hermética y que siguió ciertos procedimientos o ciertos formalismos para su creación, y todo lo que está fuera de ahí pues no se puede considerar derecho, simplemente no se puede considerar como jurídico. Ese yo creo que es el paradigma en el que nos formamos la mayoría de los abogados, y además es el paradigma que durante mucho tiempo permeó la visión de las instituciones de impartición de justicia en nuestro país. Me parece que a raíz de la larga y a veces tormentosa transición política que ha sufrido nuestro país, el Poder Judicial, en términos generales, y el Tribunal Electoral, que surge justamente, es uno de los productos de esta transición, tienen la necesidad de salir de esta zona de confort para poder responder de mejor manera a las necesidades y a la conflictividad social que viene presentando esta sociedad en cambio, esta compleja sociedad que es la mexicana. Y me parece que la lectura que van haciendo ministros, magistrados, jueces en muchos momentos es una lectura adecuada, porque efectivamente la transición del régimen corporativo que lograba dirimir las controversias, legitimar los actos de autoridad a través de estos pactos con los grupos que conformaban nuestro país, se ha venido erosionando necesariamente por ciertas transformaciones económicas, sociales, políticas que ha sufrido nuestro país. Y entonces el Poder Judicial tiene que pasar, hay este famoso artículo de Fix Fierro y López Ayón, donde analiza el Poder Judicial y decía que más que el tercer poder era el poder de tercera, digamos, no era realmente el espacio donde se lograban dirimir los conflictos que surgían en nuestro país, sino que estos se canalizaban por las redes informales y ya en estos espacios simplemente se formalizaban los conflictos. Estoy hablando como en términos muy generales. Y entonces, al irse desmontando todo este andamiaje, todo este aparataje del régimen corporativo postrevolucionario, el Poder Judicial es exigido de otra manera. Es decir, se le busca para que efectivamente den respuesta a la conflictividad social de este país. Y podemos decir que en algunos casos lo han ido haciendo pues sobre la marcha y sacando asuntos muy peliagudos que uno ni se imaginaría antes, ¿no? Desafueros y todos estos temas álgidos, toda esta juridización de los grandes temas políticos del país, les han obligado a afrontar la perspectiva jurídica de otra manera. Y esto necesariamente les hace poner en diálogo nuestro sistema de normas, nuestro sistema jurídico, con la realidad del país que
en donde les tocó ejercer su función. En este sentido, me parece que es sumamente positivo, sumamente interesante el cambio radical que está mostrando el Poder Judicial de la Federación frente a toda esta problemática y a esta realidad, y en particular, pues es menester referirnos al tema de cómo abordar justamente la complejidad, el pluralismo que existe en nuestro país y poder distinguir, casi disectar como un cirujano, cuáles de las prácticas y cuáles de las instituciones y normas, podemos decir, que se dan fuera del ámbito normativo formal, pueden ser reconocidas como instituciones aceptables desde una perspectiva jurídica y cuáles son prácticas definitivamente contrarias a derecho. Yo creo que este es uno de los grandes temas, uno de los temas peliagudos a los que se enfrenta la judicatura, poder discernir cuándo estamos frente a acciones propiamente ilegales en las comunidades y en otros ámbitos y cuándo estamos frente a autorregulaciones que permiten que la vida social del país funcione más allá de la regulación que el Estado hace sobre ellas. En este sentido, el texto que nos están presentando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da continuidad a estos cambios importantes que ha tenido también la Suprema Corte de Justicia en los últimos años y que ha ido sacando sus protocolos de actuación para las autoridades judiciales, que efectivamente no pretenden ser como una jurisprudencia informal o no pretenden ser un lineamiento que invada la esfera de autonomía de los juzgadores, sino que presenta lineamientos o acerca información para que estos temas tan complejos puedan tener un cauce o una canalización de manera adecuada. Entonces, creo que esta guía es un trabajo muy importante porque justamente al conocer de estos temas, lo que tiene enfrente el juzgador es esta idea que, como digo, de manera sorprendente se ha ido generalizando en el criterio de la mayoría de los magistrados y muchos jueces del Poder Judicial de la Federación, de que en nuestro país no solo existe un sistema jurídico, existe una pluralidad de ellos y ellos tienen que estar puestos en diálogo, a pesar de que durante muchos años el derecho formalmente no los reconoció, no los veía, pero actuaban, pero estaban ahí, estaban funcionando a espaldas del sistema jurídico. Cuando los jueces, los magistrados tienen estos casos, se les presentan estos casos específicos, lo que tienen es que existe la necesidad, como explicaba la doctora Izquierdo, de poner en diálogo sistemas normativos que probablemente persiguen diferentes objetivos o tutelan por lo menos de manera diferente valores que pueden ser comunes, pero que tienen su especificidad en la dimensión cultural de cada uno. Es decir, hay diferencias, por supuesto que hay semejanzas, como todo sistema jurídico, es un conjunto de normas, procedimientos e instituciones que tienen como objetivo garantizar una convivencia social, proteger ciertos valores que son compartidos por la comunidad, definir conductas que son permitidas, que son prohibidas o que son obligatorias dentro de ese ámbito social, es decir, como sistemas normativos tienen obviamente semejanzas, pero también tienen diferencias porque justamente lo que estamos entendiendo es que las sociedades no son estándar, que persiguen diferentes fines, que buscan garantizar de diferente manera ciertos bienes o que hacen protección diferente entre lo individual, lo colectivo, entre la solidaridad, entre su visión de la propiedad, su visión de la propiedad individual, de la propiedad colectiva, es decir, tienen sus particularidades que merecen ser atendidas y que son protegidas a través de sus propios sistemas normativos. En tal sentido, lo que tiene el juez, el magistrado ante sí,
son asuntos donde hay que poner en diálogo esferas normativas diferentes, diferenciadas. Y por supuesto que hay una en la que son peritos, son expertos en el derecho positivo mexicano, pero tienen un lado ciego, que es el sistema normativo de los pueblos indígenas, ¿no? Es la pregunta que seguramente se hacen, bueno, ¿y esto con qué se come, no? ¿Esto de qué se trata? ¿Esto cómo entenderlo como un sistema normativo y no folclore o no prácticas atrasadas, atávicas? Es decir, ¿cómo logramos comprender que esto que nos dicen que se hace en este pueblo es realmente un sistema normativo? En tal sentido, la guía está acercando los elementos, uno, para identificar socioantropológicamente cuáles pueden ser los elementos constitutivos de una comunidad, qué es lo que nos permite entender aquí estamos frente a un sistema normativo y no frente simplemente a una práctica, porque como en toda sociedad, prácticas reiteradas o consuetudinarias pueden ser fuente de derecho o pueden ser directamente antijurídicas, ¿no? Digamos, en nuestra sociedad, temas como pasarse los altos o son prácticas reiteradas, pero no son normativas. Entonces, poder hacer esta distinción entre cuáles prácticas de esta comunidad efectivamente son normativas y cuáles son prácticas, pero no pertenecen al sistema normativo, requiere un esfuerzo de investigación, requiere de un esfuerzo de conocimiento para poder saber qué es exactamente lo que la norma indígena está ponderando, está protegiendo. Eso es un ejercicio que no está dado. Pues nos pueden dar la descripción de qué es un sistema normativo, pero no necesariamente de ahí se deduce cuál es la norma que se está protegiendo, qué es lo que esta comunidad intenta preservar a través de esa práctica. Ese análisis es fundamental para poder hacer un verdadero ejercicio de ponderación. Lo que la guía, creo yo, nos está tratando de acercar es justamente los elementos para poder distinguir cuáles son las instituciones dentro de una comunidad que nos permiten entender en qué consiste su vida comunitaria, cuáles son las instituciones propiamente de la comunidad, cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos que han garantizado históricamente a esa comunidad reproducirse, no como un fósil, como ya se ha venido diciendo, sino como una sociedad viva, dinámica, que viene transformándose y que viene abriéndose a nuevas situaciones, a nuevas perspectivas, canalizando demandas, dando respuestas y que históricamente así lo ha hecho, así ha sido y que ha estado permanentemente en diálogo con el derecho nacional, haya sido o no haya sido reconocido por el derecho formal. La guía obviamente presenta esta tensión que al que el tema nos lleva, que es por un lado, esta búsqueda de la antropología, de la diversidad, de la particularidad, de lo que es diferente, distinto en cada lugar, en cada comunidad, en cada región, frente a la pretensión del derecho de encontrar la generalidad, de encontrar lo que es común, lo que hace que a toda la sociedad quede vinculada a esos principios o a esas normas. Entonces, por momentos uno al leer la guía encuentra pues esta tensión en que nos está queriendo por un lado describir una diversidad de sistemas normativos y por otro lado nos está tratando de ofrecer visiones de conjunto donde pareciera que todos los pueblos tienen esta visión romántica del territorio o esta visión de la asamblea común general. Y obviamente el riesgo que pudiera tener una lectura poco cuidadosa de este tipo de aseveraciones es el esencialismo, es decir, lo que también nos han venido advirtiendo de que no podemos suponer que todas las comunidades, los pueblos indígenas tienen este halo romántico del buen salvaje que se relaciona con la naturaleza, son sociedades dinámicas con muchos problemas, efectivamente, con muchas tensiones, pero ahí creo que es importante hacer esta distinción clara entre la dimensión performativa que tiene el derecho, es decir, el derecho contiene un proyecto social, contiene una visión de cómo debería estar organizado el mundo, ¿no? Cuando en la mañana la doctora Teresa Valdivia nos hacía la descripción de cuál es el significado del tequio para las comunidades mijes,
obviamente uno se pregunta, bueno, esto así les gustaría que fuera, ¿no? Así desearían que la gente pudiera efectivamente prestar un servicio a la comunidad les va a ir conociendo desde abajo en el escalafón que va ascendiendo, y eso es una especie de sistema de rendición de cuentas a fin de que cuando van a aspirar a los cargos superiores de dirección de la comunidad, el pueblo conoce a esa persona porque ha prestado servicios, porque ha mostrado cuál es su vocación hacia el pueblo, sus habilidades, sus aptitudes, y no van a correr el riesgo de elegir a una persona que tenga vínculos delictivos, ¿no? Entonces, eso es una manera de rendición de cuentas, es una manera de que la comunidad controle a su sistema propio de gobierno. Eso, idealmente, así debería ser, o así les gustaría que fuera la comunidad. La práctica probablemente difiere, probablemente no está, pero entonces es importante tener los instrumentos, los elementos que le permitan al juzgador poder hacer esta distinción clara. La guía también le ofrece, como explicaba la doctora Izquierdo, a quienes administran justicia electoral, pues todo el marco normativo que les vincula para hacer efectiva el derecho de libre determinación de los pueblos, reconocimiento constitucional que existe, y también el reconocimiento convencional que está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que vincula el trabajo de los jueces. Y también, por supuesto, tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, que, bueno, si bien hay una discusión sobre si es vinculante o no, lo que efectivamente hace la declaración es darle contenido o darle pertinencia cultural a un conjunto de derechos que de por sí ya están reconocidos por el sistema jurídico internacional y que los enfoca o representa una guía, un compromiso de los estados para ver cómo acercar directamente a los pueblos indígenas a la vigencia absoluta de estos derechos y salvar lo que el doctor Stavenhagen ha denominado como la brecha de implementación, es decir, esta situación en donde los derechos están plasmados por un lado, sin embargo no tienen eficacia, no tienen efectividad. Entonces, para hacer este paso del derecho reconocido al derecho eficaz, es necesario tener el instrumental adecuado, las técnicas adecuadas para su aplicación directa. La guía también tiene la virtud de hacer una sistematización de la jurisprudencia o de las resoluciones que pueden orientar al juzgador para que lo aplique al caso concreto, para que pueda resolver de manera directa el caso, aplicando las normas que son pertinentes a esta situación. Otra de las preguntas que a mí me quedan respecto a este esfuerzo que está haciendo el Tribunal Electoral es que parece evidente que para resolver de manera pertinente o adecuada estos casos es fundamental que de manera oportuna tenga la información suficiente, la información de contexto que le permita comprender el contenido de ese sistema normativo, comprender la situación específica de vinculación de los partidos políticos, si estamos hablando de un cacicazgo, si estamos hablando de una organización realmente democrática. Toda esta información tiene que ser realmente oportuna, tiene que estar ahí presente, y por lo que uno logra leer de estas sentencias progresistas que ha generado el tribunal, nos damos cuenta que mucha de esta información viene ya desde las primeras instancias o la produjeron los institutos electorales de los estados o se dio en los medios probatorios durante los procesos que se siguieron ante los tribunales estatales. La pregunta es que cuando estos asuntos no vienen ya con el peritaje antropológico, no vienen ya con el estudio de la comunidad, la prueba que se produjo, ¿cuáles son las posibilidades
desde el punto de vista incluso administrativo, la capacidad de pagar un peritaje o de hacer una visita in situ o de traer a las personas que conozcan del tema o hacerse de la bibliografía, etcétera. Yo creo que representa, y máxime si tomamos en cuenta los términos procesales, representa un gran desafío poder acercar esta información oportuna. En este sentido, yo creo que hay una reflexión pendiente de toda esta información de contexto que parece fundamental para una resolución pluralista adecuada. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se obtiene de manera pronta, oportuna? Yo creo que este es un tema fundamental. Yo pienso que es importante no perder de vista que hay una pluralidad de sistemas normativos, y en este sentido yo quisiera alertar contra la no oaxaqueñización del tema. Es decir, aunque obviamente el estado de Oaxaca, por sus características y por el desarrollo incluso de sus propios pensadores que están citados en la guía, tiene grandes avances en el tema o tiene una manera de aproximarse, la realidad indígena de México no es solo Oaxaca. No es solo Oaxaca, y en este sentido creo que es muy importante tener una variedad de aproximaciones, de perspectivas, para no caer en la idea de que los sistemas normativos de los pueblos indígenas son estándares, son muy parecidos, persiguen los mismos fines, etcétera, porque volveríamos a caer en esta esencialización que no es saludable desde mi punto de vista. Otro tema que yo creo que se tiene que ir puliendo, yo creo que la guía es casi una pequeña enciclopedia que trae prácticamente todos los temas que hay que conocer para atender de manera adecuada estas problemáticas de interculturalidad y de pluralismo jurídico, pero y además es muy didáctica también, como decía la doctora Izquierdo, con este sistema de colores para diferenciar los temas, etcétera. Yo creo que es realmente una herramienta adecuada, pero no sé si sería el instrumento más pronto que permitiría al juez decir, a ver, yo estoy en esta situación, este es el caso que me llegó, ¿cuál es el ABC que debo seguir? Es decir, inmediatamente, ¿cuál es el paso que debo dar para obtener la información? No suponer que aquí ya está dada la información específica del caso concreto, sino cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para hacerme o allegarme de la información. En este sentido, creo que metodológicamente se puede complementar un esfuerzo de este tipo con poner las situaciones hipotéticas o concretas que se han reiterado dentro del tribunal, poder decir, este es el tipo de caso que te puede llegar, y cuando te llegue, cuáles son los pasos específicos que debes seguir frente a esto. En ese sentido también me parece que es importante, dado que es notorio que por lo menos aquí hay 2 publicaciones en esta línea, en la actualidad junto con el PNUD estamos también haciendo un trabajo para el tribunal para acercar buenas prácticas, ¿no?, en el lenguaje del PNUD, es decir, tratar de encontrar frente a problemáticas comunes otros tribunales, otras instancias que han hecho para resolverlo. En el primer mapeo que estamos haciendo encontramos que las prácticas más avanzadas, por lo menos en el ámbito latinoamericano y en el ámbito electoral, pues sí están aquí en México, ¿no? En realidad están, sí, gracias. Este es el tribunal que más ha podido avanzar en respuestas específicas a estos temas, pero justamente buscamos sistematizar la forma en que se abordan estas problemáticas para poder tener guías compartidas. Es decir, dentro del tribunal existen varios esfuerzos que persiguen objetivos similares. Gracias por su atención y compañía. Lo invito a una próxima emisión de Entérate. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.